Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. El vehículo de combustión tiene los días contados. Llevamos toda la vida viendo el coche de gasolina, el coche de gasoil y sin embargo la mayoría de los que estamos aquí ahora mismo llegará un momento en que dejaremos de verlo por las carreteras. 2040 es el año en que la Comunidad Europea se está planteando en prohibir su venta. De momento ahí están, que si sí, que si no, cuando resulta que Francia ya ha dado luz verde a la ley que prohibirá la venta en 2040. Así que Francia ha sido el primero en dar el pistoletazo de salida. Esto dentro de la Comunidad Europea. Seguro que el resto del mundo, pues también los tiros irán por ahí. Bueno, pues como digo, Francia el primero, pero a partir de ahí, 2040, he podido ver que el resto de países, sin haber dado luz verde todavía a esa ley, pero sin embargo van de ahí para abajo, van a 2030, 2025, 2021, 2020, incluso me parece que era Austria. O sea que la cosa está en que a partir de ahora vamos a empezar a ver países de la Comunidad Europea que van a ir prohibiendo la venta del vehículo eléctrico. Y poco más adelante, si por ejemplo en 2040 se prohíbe la venta, en 2050 se prohíbe su circulación. O sea que, como digo, llevamos toda la vida viendo este tipo de vehículos y muchos de los que estamos aquí ahora mismo dejaremos de ver en las calles esto mismo. Y como digo, si es en Europa, pues en el resto del mundo no tiene que ir muy lejana la cosa. Entonces, si dejamos de ver esto, tendrá que dar paso ¿a qué? Pues todo indica, o indicaba, debería decir, al vehículo eléctrico, alimentado por la batería electroquímica, esa batería de litio que conocemos a día de hoy, será lo primero que veamos montado en este tipo de vehículos. Esto es a donde apuntaba la cosa, ¿no? Que el vehículo eléctrico es lo que viene a sustituir al vehículo de combustión. Y resulta que, sin embargo, aquí hemos hablado de ciertas alternativas, de muchas, pero concretamente la que vamos a hablar hoy es el vehículo de pila de hidrógeno. La pila de hidrógeno resulta bastante interesante para este tipo de vehículo porque el coche, el carro, el vehículo sigue siendo lo mismo, sigue siendo un coche eléctrico, pero que en vez de ser alimentado por la batería electroquímica, pues resulta que tendríamos esa pila de hidrógeno con todas sus ventajas. Ventajas sobre la batería de litio, que como ya sabemos tiene muchas y muchas desventajas. Básicamente el tiempo de carga de esta batería, que son horas y horas en carga normal, y la autonomía más bien escasa que ofrece. Bueno, pues resulta que hay algún país que ya está apostando por el vehículo eléctrico, pero con pila de hidrógeno. Entonces la cosa es interesante porque estamos hablando de potencias tan interesantes y de tal magnitud como Japón, como Corea del Sur. Así que no estamos hablando de Móstoles o Villanueva del Pardillo, no, estamos hablando de Japón y estamos hablando de Corea del Sur. Entonces la cosa es que si naciones tan grandes toman este tipo de decisión a apoyar esta tecnología y no el vehículo eléctrico por batería de litio, pues a lo mejor resulta que alguien podría contagiarse, ¿no? Porque estamos hablando de naciones importantes, de peso. Bueno, pues señoras y señores, se ha unido en estos días atrás ni más ni menos que también otra nación de peso, de mucho peso. Estamos hablando de China. China ha decidido romper la baraja. Sí, el sustituto en China venía enfocado directamente al vehículo eléctrico por batería de litio, y resulta que ha roto la baraja y se ha decantado por el vehículo eléctrico por pila de hidrógeno. ¿Y esto cómo ha sido? Pues esto se debe a que hace poco el gobierno chino ha hecho una visita a Japón y precisamente estuvo viendo el Toyota Mirai, que se alimenta con pila de hidrógeno. Bueno, pues vio las dos ventajas que básicamente superan de lejos al vehículo eléctrico. Esas ventajas que consisten básicamente en el tiempo de recarga, que venían siendo 4 minutos para llenar ese depósito que alimentará la pila de hidrógeno, y, como no, la autonomía, que podía darle una autonomía de hasta 650 kilómetros a este vehículo. Una vez el gobierno chino ha visto esto, se ha decantado, ha roto la baraja, como digo, y va a dar luz verde al hidrógeno, mejor dicho, ya ha dado luz verde al hidrógeno y ha parado al vehículo eléctrico. Y resulta que esto tampoco ha sorprendido a muchos porque China estaba apostando por el eléctrico de batería electroquímica,
Pero sin embargo, pues no se veía que se hicieran electrolineras, no se estaba viendo que se moviera mucho en este sentido. Y sin embargo ha sido venir de Japón y ya sí que ha dado luz verde, incluso, bueno, para hacer estudios al respecto, estudios de I+D en esta tecnología, para abrir 4 corredores de hidrógeno en el delta del río Yangtze, y esto daría pie a poder abrir ahí 40 estaciones de hidrógeno para poder repostar. Bueno, pues todo esto ya lo está apoyando China, mientras que andaba algo parado con el tema de la electrolinera, o sea que digamos que algo estaría maquinando. Y digamos que si ya decíamos que Japón y Corea del Sur ya eran naciones de cierto peso, pues digamos que se ha unido China. Y China, señoras y señores, era un mercado, era una nación que era el mayor impulsor en cuanto a baterías, en cuanto a accesorios, en cuanto al vehículo eléctrico en cuestión, pues China era el primer impulsor en este mercado. Así que este giro de 180 grados, la verdad es que yo creo que debe marcar una línea a seguir, debe marcar una repercusión, porque me parece a mí que tenemos ya estados, naciones de peso que han decidido virar hacia el vehículo de pila de hidrógeno. La verdad es que me parece bastante curioso y bastante interesante, porque llevamos además tiempo hablando en este canal también sobre las posibilidades que tiene la batería de hidrógeno, y siempre aparecen los detractores hablando de bajo rendimiento, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que siempre nos vienen a contar de la pila de hidrógeno, y es que el hidrógeno no es rentable, porque cuesta mucho dinero obtenerlo al disociarlo bien del agua, bien de los hidrocarburos, cosa que veo absurda, el irnos a hidrocarburos cuando resulta que el agua es H2O, como ya nos enseñaron en su día en el colegio. Entonces, ahí está la cosa, disociarlo, extraerlo del agua, hacer esa electrolisis. Parece ser, siempre nos decían que era muy caro y que lo que luego nos va a entregar el hidrógeno pues no compensaba, por lo tanto el hidrógeno no era rentable. Venimos hablando en este canal sobre este asunto y hemos tocado varias opciones, y veíamos como las últimas veces que hablábamos sobre este asunto, resulta que ya sí se veía viendo la rentabilidad con las distintas técnicas que venían apareciendo. Eran varias. Recordemos, por ejemplo, una torre que había atraparrayos, poníamos un pararrayos en una torre y cuando caía el rayo, a través de unos supercondensadores conseguíamos utilizar esa electricidad del rayo para ejecutar la electrolisis, y eso sí, una vez tenemos ya el hidrógeno, almacenar esa energía del rayo en tanques, en depósitos de hidrógeno. Eso era una opción. Luego teníamos más opciones. Teníamos la energía sobrante de la fotovoltaica. Bueno, o quien dice fotovoltaica dice eólica, de las renovables. Sabemos que hay muchas ocasiones en las que hay excedente de renovables, tanto de eólica como de fotovoltaica, entonces no se puede vertir a la red. En ese momento parar un aerogenerador es muy caro, luego hay que arrancarlo. Pararlo no es tan caro, es arrancarlo lo que resulta tan caro. Los paneles fotovoltaicos lo mismo, resulta que hay que apartarlos de la inyección en ese momento. ¿Y qué hacemos con esa corriente? Derivarla, perderla, como quien dice. Entonces habíamos visto que había una opción para estos excedentes de energía renovable que consistía precisamente en eso mismo, en aprovechar en ese momento los excedentes para hacer la electrolisis y obtener hidrógeno. Y nuevamente tenemos nuestros depósitos que lo hemos obtenido con nuestro excedente de renovables. Bueno, pues soluciones hay. Desde luego, obtenido de esta forma el hidrógeno resulta mucho más viable, ¿no? Pero había más opciones, por ejemplo, la electrolisis mediante agua de mar, que hasta ahora venía siendo carísimo precisamente porque había que purificar el agua, y eso es de lo más caro en el proceso. Y resulta que había un sistema, del cual se habló aquí también, mediante el cual se blindaba el cátodo con el que vamos a hacer la electrolisis, se blindaba con varias capas de carga negativa, y al introducirlo en agua de mar, que también es de carga negativa, pues no se adherirían las impurezas, y por lo tanto, en vez de las 12 horas que venía durando los electrodos en esa electrolisis con agua de mar, pues se alargaba la cosa hasta 1000 horas o más. Entonces, soluciones había, se han hablado aquí precisamente de ellas, y incluso a lo mejor hasta os pongo un enlace de hace 5 o 6 años de un vídeo que se grabó en este canal donde hablamos de la pila de hidrógeno. Bueno, pues continuamos. Hemos visto que hay muchas soluciones que convierten ya en rentable al hidrógeno. Bueno, pues ahora tenemos naciones
que han optado por la pila de hidrógeno para el vehículo eléctrico. Por algo será que países como China, que venía siendo el primer impulsor, haya decidido dar un giro de 180 grados en la tecnología e irse a la pila de hidrógeno. Y yo me pregunto, Japón, China, Corea del Sur, ¿se apuntará alguien más a esto? Porque una cosa está clara y es que tarde o temprano el vehículo con pila de hidrógeno llegaría. Y llegaría porque es una tecnología de lo más interesante y, bajo mi punto de vista, de lo más rentable también. Aunque siempre se discute esto, pero bueno, aquí también se ha visto que alternativas hay para que rentable sea. Así que estaba claro que tarde o temprano llegaría el momento en que veríamos el vehículo eléctrico por pila de hidrógeno. La cosa es cuánto tendríamos que esperar para verlo, porque todo indicaba a que llegaría después del vehículo eléctrico. Sin embargo, si estas naciones de peso han decidido dar este giro, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿Se apuntará alguien más? ¿Se apuntará Estados Unidos? ¿Se apuntará Europa? No lo sé, pero me parece bastante interesante la maniobra que acaba de ejecutar China. Y desde luego también me parece uno de esos temas en los que a partir de aquí tendremos que poner la lupa. Por supuesto, China se ha puesto ya objetivos respecto a las ventas del vehículo eléctrico, que en 2017 andaron en torno a 1000 y algo, 1200 me parece. Bueno, pues se ha impuesto unos objetivos para 2020 de 5000 vehículos a la venta, de 5000 vehículos vendidos. Para 2025 ya se marca 50.000 y para 2030 1 millón de vehículos. Así que, señoras y señores, China para dentro de 11 años pretende tener rodando la friolera de 1 millón de vehículos alimentados con pila de hidrógeno. Para dentro de 11 años, como digo. Me parece que este va a ser uno de los temas a seguir con lupa a partir de ahora y, por supuesto, te invito a que dejes tu opinión más abajo. Me gustará ver qué opinas al respecto. Y como de costumbre, decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.